Muy bien, buenos días. La Cátedra de Filosofía Medieval del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el grupo de investigación que dirijo, que forma parte del Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos, la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, de la cual soy coordinadora por Argentina. Les damos la bienvenida a estas cuartas jornadas de filosofía medieval Francis Patrick Kennedy y Coloquio Argentino 2020 de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Cuando comenzamos a pensar el tema de este encuentro, nos preguntamos sobre las emociones durante la Edad Media, el Renacimiento, cómo fueron apareciendo y modificándose sobre ellas y a partir de ellas los diferentes juicios de valor. ¿Cómo fue que tanto padecerlas como expresarlas alteraban sus percepciones? Y estas cuestiones hicieron necesario analizarlas. Lamentablemente, no siempre podemos poner en relato estas emociones. Carecemos de los gestos y expresiones de los rostros que suelen manifestarlas de un modo diferente a las palabras. Para tratar estas sensaciones y expresiones es que nos reuniremos durante estos 2 días. Muchas gracias por el interés en estudiarlas y sobre todo por compartirlas. Gracias. De este modo, damos inicio a estas jornadas y coloquio con la mesa número 1. No veo aún al doctor Enrique Corti, pero sí está la doctora Celina Lertora. Entonces, para dar tiempo a que el doctor Corti se conecte, le vamos a pedir a la doctora Celina Lertora Mendoza, coordinadora general de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, miembro de CONICET y fundadora también de FEPAI Argentina. La comunicación que ella nos presentará lleva por título El temor sobre un evento futuro como causa del estado de necesidad, una cuestión escolástica. Gracias, Celina, te escuchamos. Muchas gracias, Susana. Bienvenidos también a todos los que participan en esta reunión, a la cual tenemos el gusto de auspiciar desde la dirección central de la red. Estuve muy de acuerdo con el tema que pensaron, porque creo que no se trata solo de hablar del intelecto y de cuestiones gnoseológicas, sino también la importancia de trabajar el tema de las pasiones, acerca del cual hubo un congreso, uno de nuestros congresos en Chile, de la red. Bien, como tengo solo 10 minutos, de cualquier manera la comunicación completa la van a tener ustedes en la publicación, voy a limitarme a explicar cuál es el sentido de este trabajo que estoy haciendo en estos 10 minutos. La preocupación que tengo desde hace un tiempo se vincula con trabajos relativos a filosofía política medieval y también a teología política en la línea de Agamben. De modo que en esa línea me ha preocupado específicamente el tema del estado de necesidad, que es una situación muy actual, sobre todo en este momento en que se habla del nuevo orden mundial establecido desde un grupo de técnicos y de políticos que prácticamente han alterado la vida del mundo, y conforme lo dicen algunos politicólogos, estamos en un permanente estado de excepción. El estado de excepción significa el rompimiento de las reglas habituales de un estado y por consiguiente la instauración de un nuevo orden, que es
técnicamente un orden tan fuerte y tan abarcador como el anterior, pero con la característica de ser excepcional, o sea, pensado para cada momento. Esta situación que actualmente está preocupando mucho a los pensadores, me parece que se relaciona con el estado de necesidad, porque en definitiva el estado de excepción se basa en el concepto de estado de necesidad. Si bien el concepto de estado de excepción es muy nuevo, es del siglo XX, lo teorizó muy especialmente Carl Schmitt, pero ha sido continuado por otros autores, lo ha trabajado mucho también Giorgio Agamben. El estado de necesidad es muy anterior. Este es entonces la línea de mi trabajo. Y para no salirme del tema, como yo mandé un resumen bastante amplio, voy a ir por los puntos del resumen a fin de aclarar algunos aspectos dentro de estos 10 minutos. El estado de necesidad es un estado peculiar que ha sido trabajado ya desde la antigüedad en el derecho romano, el famoso caso de la tabula unus capax, o sea, la necesidad que a veces se impone hacer determinadas acciones que serían delictivas legalmente o moralmente reprochables si no fuera por el estado de necesidad. De modo que existe una tradición doble, por un lado filosófica y por otro lado jurídica del estado de necesidad hasta el día de hoy. El estado de necesidad es reglamentado por muchos estados en muchos países con una serie de requisitos que no siempre tienen que ver con la moralidad, o sea, no son necesariamente equivalentes. Yo no me voy a referir ahora al estado de necesidad en sentido jurídico, sino al estado de necesidad en sentido filosófico. El estado de necesidad tiene, desde mi punto de vista, y tal como lo elaboran los escolásticos a partir del siglo XIII, y quiero decir que esta es una elaboración que continúa a lo largo de toda la modernidad, en tanto en filosofía, en las cátedras de filosofía, como en las cátedras de teología, en todas las líneas escolásticas. O sea, si bien fue Tomás de Aquino un poco el primero que trabajó este tema y sus textos, fundamentalmente los famosos conocidos del estado de necesidad en la Suma Teológica con respecto a la comunidad de bienes, han sido trabajados por muchos otros autores, escolásticos, franciscanos y también jesuitas. De modo que tenemos acá un material muy amplio de trabajos, de los cuales yo extraigo de una manera sintética la idea de que existen dos aspectos del estado de necesidad. Un aspecto que podemos llamar objetivo y otro subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, el estado de necesidad tiene que presentarse como un hecho real, constatable, intersubjetivamente apreciable y que puede provocar grandes daños a un individuo o colectivamente. Los ejemplos que ponen los escolásticos, un naufragio, una inundación, una sequía, a veces también las guerras de invasión, muestran que ellos están pensando en una catástrofe natural o humanamente producida, pero que afecta a muchos. O sea, tiene que tener la capacidad de afectar a muchos. Incluso en los casos en que se puede hablar, como Tomás de Aquino, de una necesidad puntual de una persona, por ejemplo, alguien que está muriéndose de hambre y que se permite tomar comida ajena. La situación en general en la que se piensa, una situación de aislamiento, de pobreza grupal, de sequía, en fin, son situaciones que por lo menos potencialmente afectan a más de uno. Este aspecto, que es un aspecto restrictivo, naturalmente, tiene también que ver con el concepto de temor, ¿no? Es decir, en primer lugar, la escolástica es restrictiva con respecto a las condiciones objetivas. Tiene que tratarse de situaciones reales, constatables, medibles eventualmente, y que a su vez sean potencialmente al menos dañosas para muchos. El segundo aspecto es el aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo significa la
captación por parte del individuo de esta situación de riesgo, de catástrofe, etcétera, y que naturalmente, y esto tenemos que aceptarlos, es diferente según los individuos y según la situación en la que se encuentra el individuo. O sea, hay personas que son más timoratas naturalmente que otras, y no es lo mismo la persona que está en un buque que está naufragando que la persona que está mirando, aún muy horrorizada, pero lo está mirando desde la costa. De modo que la cuestión subjetiva es muy delicada, y es precisamente aquí donde entra el concepto de temor. Es decir, la persona tiene que haber generado un temor razonable para que se cumpla la condición del tercer requisito del estado de necesidad, que es un requisito que yo llamaría mixto, objetivo y subjetivo, que es lo que se llama precisamente el estado de necesidad, la imposibilidad de acceder a otra solución o de proponer o de ejecutar otra solución que la que se elige, y que es eventualmente una solución que no respeta los derechos del prójimo, legal o moralmente hablando. Esta situación de inexcusabilidad de la respuesta es lo que configura propiamente, tanto en la moral como en el derecho, el estatuto de estado de necesidad. Es decir, si yo tengo la situación objetiva, tengo la captación subjetiva, incluso con todo el temor, pero tengo una posibilidad de salir de esa situación sin violar alguna norma general, moral o jurídica, entonces no tengo inexcusabilidad y no se configura el estado de necesidad. Esta situación de inexcusabilidad, que está teorizada, en primer lugar, el texto más importante que siempre se cita, y hasta donde yo sé, el primero que realmente lo trabaja de esta manera, no solamente religiosa, sino también filosófica, es Tomás de Aquino. Por eso es que, en general, todo este instituto siempre se refiere a Tomás de Aquino, aunque también lo trata, por ejemplo, Escoto, pero posteriormente, incluso con más detalle. De manera que este tema de la inexcusabilidad se vincula también con, y este es acá mi intento de aporte personal, se vincula también con el temor. ¿Por qué? Porque la cuestión fundamental está en preguntar en qué medida el temor me conduce a este juicio de prudencia de la inexcusabilidad y la imposibilidad de hacer otra acción que la que voy a hacer. Por ejemplo, robar comida, o por ejemplo, empujar a una persona para ocupar el único salvavidas que hay en un naufragio. Desde este punto de vista, entonces, creo que tenemos algunos problemas teóricos que son los que, en 5 minutos que creo que me quedan, voy a tratar de exponer rápidamente. Estos problemas teóricos se vinculan con el hecho de que, en general, en la escolástica, incluso en la post-escolástica de la modernidad, e incluso hasta ahora, y sobre todo en toda esta línea del giro areteico en que se encuentra la moral actual o la ética actual, trabajan el concepto de temor o de violencia como lo hizo Aristóteles, es decir, como peculiaridades o situaciones que de alguna manera disminuyen la responsabilidad, y por lo tanto se trata en el contexto de la responsabilidad moral de la acción humana, del acto humano. Como ustedes saben, el miedo es una de las 3 causales de, eventualmente, nulidad del acto de la voluntad por el cual se hace alguna acción. Si yo tengo miedo de que me maten y entonces ejecuto una acción reprochable, por ejemplo, robarle al prójimo, este miedo, también según la clase de miedo, también los escolásticos, sobre todo en el siglo XVII, trabajan mucho este tema en moral, tanto en el tratado moral teológico como el tratado filosófico. Ellos trabajan el tema de por lo menos 3 grados de miedo o de temor, que son leve, mediano y grave. Solamente el miedo grave es el que excusa, pero naturalmente cuando hay un miedo grave es toda una problemática muy subjetiva, porque yo tengo que sentir ese miedo grave, de modo que no todo el mundo siente el miedo grave, y por lo tanto no todo el mundo estaría en principio y teóricamente amparado en este instituto.
De cualquier manera, y aparte de esto que es un problema, también habría que mencionar que estos requisitos, como ustedes ven, hacen que la teoría escolástica del estado de necesidad sea muy restrictiva. Pero, a mi modo de ver, tiene una contrapartida muy importante que supera el planteo originario de la ética aristotélica. Y es que cuando uno ejecuta una acción en estado de necesidad, está en estado de necesidad, no simplemente por miedo grave, sino en estado de necesidad, esta acción no solamente es excusable o tolerable, sino que es moralmente buena. O sea, es plenamente moral. Es una justificación absoluta. Y esto es lo que me parece sumamente interesante a la hora de evaluar esta conexión actual que se está haciendo entre el estado de necesidad como antecedente de la declaración del estado de excepción. De modo que esta construcción escolástica va mucho más allá de muchas leyes de diferentes países que más bien tienden a considerar que una acción cometida en estado de necesidad es tolerable o no punible, pero no necesariamente buena en sentido moral. Bien, voy a terminar rápidamente, porque se me acaba el tiempo, con lo que yo considero que son los problemas fundamentales a los cuales apunto en mi comunicación, dejando con algunas ideas, dejando abierta la puerta a las discusiones, porque son cuestiones muy complejas y sería muy difícil y muy equivocado pretender darles una respuesta general, total y aceptable. Algunos de los problemas que yo veo, para los cuales habría alguna respuesta, pero muy problemática, son los que están en la mesa de discusiones en general también sobre el estado de excepción. Primero, determinación fáctica del estado de necesidad. O sea, cuál es el estado de cosas real que lo configura y si es determinable erga omnes, o sea, si esto tiene que ser determinable en general y universalmente o solo para ciertos agentes determinados. No es una cuestión menor, la dejo apuntada. Segundo, la inevitabilidad o inexcusabilidad objetiva y subjetiva, las cuales generalmente no coinciden y en realidad y teóricamente hablando siempre pueden no coincidir, en cuyo caso hay que preguntarse si existe y cuál es una instancia superior de decisión. Y tercero, la cuestión que parece ser, en definitiva, y así lo apunta el mismo Tomás de Aquino, siguiendo de alguna manera también Aristóteles, ¿cuál sería la última y definitiva caracterización y justificación de la inexcusabilidad del estado de necesidad? El primum vivere, o sea, salvaguardar la vida. Esto nos lleva entonces, sí, efectivamente al final, es decir, a una vuelta a la ética biologicista de Aristóteles, con todo lo que esto también conlleva como problemático. Muchas gracias. Gracias, Celina, muchas gracias. Me acaba de escribir el doctor Corti que no se puede conectar, tiene un problema con internet y nos ha enviado la comunicación. Por lo tanto, ahora, si les parece bien, vamos a escuchar al doctor Nicolás Lázaro y vamos a dejar en último lugar al doctor Corti, así leo la comunicación que nos envió. El doctor Nicolás Ariel Lázaro es egresado de la Universidad Nacional de Rosario, docente en la Universidad Católica de Santa Fe, Extensión Rosario, miembro de la Cátedra Análisis y Estudio Prospectivo para el Paradigma de una Nueva Educación de la Fundación para los Estudios Internacionales. También es miembro de CONICET, Argentina. La comunicación que él nos va a presentar es la ira y sus especies en el comentario de Cayetano a la Suma Teológica 1.2, Quaestio 46a8. Bienvenido, Nicolás, te escuchamos, gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Lo que motivó mi análisis del comentario de Cayetano a este artículo fue el deseo de profundizar algunos temas de la investigación que había abordado en la tesis de doctorado,
Por supuesto que esta no es una ponencia sobre esa disertación, pero decir al menos alguna cosa aquí que la describa, considero que va a resultar útil para comprender un poco mejor las cosas. Sostuve allí, resumidamente, que la definición de Cayetano difiere de la ofrecida por el Aquinate, en cuanto a que este último propone una noción de justicia a partir de una analogía de proporcionalidad por predicación intrínseca de sus dos formas: la general, que sería el analogado principal, y la particular, el analogado secundario, en la que se cuentan dos cuasi partes, la distributiva y la conmutativa. Mientras que el cardenal sostiene una predicación unívoca para la justicia, es decir, que culmina con una igualación de todas sus partes, un género continente de tres especies absolutamente iguales entre sí, cuyo saldo es, por un lado, tener una justicia general, capite minuta, y por otro, igualar el bien común al particular, en cuanto son especies de un mismo género. Luego de probar y defender esa tesis, busqué el modo de ampliar esas conclusiones y aplicarlas a otros comentarios de Cayetano. Entonces mi cometido ahora es exponer algunos de esos resultados del estudio más general que vengo realizando sobre los comentarios de Tomás de Vío. En este sentido, nos encontrábamos investigando sobre la vindicación o sobre la venganza como perteneciente a la justicia, y fue así que di con el pasaje de la cuestión 46, artículo 2, donde dice que el deseo de venganza es un deseo de bien, ya que la venganza pertenece a la justicia. La tesis que manejo aquí, en esta investigación que estoy desarrollando, es que los comentarios de Cayetano no han de ser tenidos por una mera reproducción de la doctrina tomista, sino que por el contrario, su análisis representa, a mi entender, una excelente ocasión para acercarnos al pensamiento filosófico e ideológico del cardenal. El debate acerca de cómo han de ser abordados el género comentario ya ha dado otros antes que nosotros. Aquí me limito a decir que me inclino a pensar que la glosa es el lugar donde los comentadores han aprovechado para hacer filosofía, teología, etc., y que no son simplemente la anotación en estricta correspondencia con lo anotado. Ahora, yendo al tema de las especies de la ira, de las 27 cuestiones que componen el Tratado de las Pasiones, de la cuestión 22 a la 48 de la Prima Secunde, el angélico se ocupa de la ira en las tres últimas, es decir, en la cuestión 46, sobre la ira en sí misma, en la 47, sobre la causa efectiva y los remedios contra la ira, y en la 48, sobre los efectos de la ira. Nosotros, por las consabidas limitaciones que atañen a la exposición en esta nueva modalidad, abordaremos directamente la cuestión 46, el artículo 8, y en la respuesta ad primum, recurriendo a los artículos que van desde el primero al séptimo, cuando el análisis del octavo lo postule. Entonces, así, en el artículo 8 de esta cuestión, Santo Tomás resuelve que las tres especies de la ira se asignan convenientemente según los tres modos de aumento que ocurre en ella. En primer lugar, va a decir que cuando la ira aumenta por la facilidad del movimiento, es decir, por encenderse rápidamente, será llamada cólera. Cuando es la tristeza la que causa la ira, se llamará manía por permanecer mucho tiempo en la memoria. Manendo, dice. La tercera será furor cuando se considere su aumento por parte de la venganza que apetece el airado. Quien no descansa, dice, hasta castigar. La primera objeción a la que referíamos se plantea es que precisamente ningún género se divide en especies diversas por un accidente, y aquí parece ser que estas especies se diversifican precisamente por ello, por un accidente. El reparo que pone Tomás de Aquino es que estos movimientos, o que precisamente por estos movimientos la ira recibe alguna perfección, es decir, que tales movimientos no le son completamente accidentales, puesto que conforme a ellos la ira se especifica. En este sentido, considero que debe entenderse que la especificación de la ira responde al objeto del movimiento mismo de la pasión. Lo que define la especie, entonces, es la realización de la ira según el fin donde termina. Paso al comentario de Cayetano a esto, dice que es realmente breve, ¿no? Este comentario puesto al final del artículo 8 se divide, por así decir, en dos partes. En la primera se refiere al artículo 7, que omite comentarlo al pie del artículo 7 y hace una brevísima referencia. Y en la segunda parte glosa el artículo 8, también quedándose esta respuesta a esta primera objeción que acabo de señalar. Entonces, ¿qué hace Cayetano? En primer lugar, señala una cosa curiosa, pues dice que Santo Tomás no manifiesta abiertamente su opinión sobre este tipo de especies. Y dice, el autor no manifiesta si deban ser consideradas o no verdaderas especies. Lo cito literalmente, dice, in octavo, in responsione ad primum, adverte quod auctor non aperit intentionem suam, an putaverit as ira species, esse veras species.
Dice Cayetano que tal vez pueda sostenerse que son verdaderas especies y son consideradas por parte del objeto, de donde las diferencias entre las pasiones, dice, son tomadas per se, y que por ello se distinguen específicamente. Todo esto en referencia a lo que escribió Santo Tomás en el artículo, al comienzo del artículo octavo, en la objeción al artículo, a la objeción primera del artículo primero. Dice nullus enim generis species, es decir, ninguna especie se diversifica según algún accidente. Se distatria diversificantur secundum aliquod accidens. Y en efecto responde que tres especies ira, dice las tres especies de la ira, que el Damasceno y el Gregoriano y San Gregorio pone o tomen de esta serie, se dan según algún aumento y que puede suceder de tres modos como ya los vimos. En otro lugar de esta misma cuestión, Santo Tomás dice que todas aquellas cosas a través de las cuales la ira recibe alguna perfección no se tienen absolutamente como per accidens con respecto a la ira. Allí sostiene que la ira son, o que en la ira son muchas las causas que concurren y que esta pasión proviene de una conmoción del ánimo por la ofensa recibida. Aquí me parece que puede llegar a relativo de la especificación de la ira según qué parte sea la más movida en el ánimo, y de allí tomará la ira su especie. Pero esto no es otra cosa que lo que ya hayamos dicho antes. Pero sin embargo, esto es lo curioso, el Cayetano parece distanciarse del Aquinate porque dice, por esta razón no veo sino diferencias accidentales. Dice, si bien no totalmente accidentales, como es lo blanco y lo negro, o son lo blanco y lo negro con respecto al animal. Entonces a este punto yo me encuentro en esta investigación y con esta pregunta. Si no son estas, entonces, para el cardenal, las razones por las cuales han de diversificarse o han de diferenciarse las especies de la ira, entonces, ¿cuáles? Tendré que avanzar necesariamente hacia las cuestiones 47 y 48 para ver si puedo dar una respuesta. Además, considerando lo siguiente, en la tesis, tal como adelanté, la distancia del de Gaeta con respecto al de Aquino residió en el modo diverso en que ambos definieron la virtud. En esa ocasión he logrado reconducir el contrapunto a la cuestión del olvido de la analogía de proporcionalidad con predicación intrínseca por parte de Cayetano, rastreable en su conocido opúsculo de Nominum Analogia, sobre el que hemos reflexionado en esta misma jornada celebrada durante el año pasado, en 2019, pero en las añoradas condiciones de presencialidad. Y con esto termino. Subrayo que con esta presentación, así como también con la investigación en general, yo no pretendo ahondar en la doctrina del doctor común castigando a Cayetano, sino dedicarme a la glosa del comentador. Me tocará esclarecer el modo en que el príncipe de los comentadores, así fue conocido, digamos, el nombre que le han puesto, ha comprendido las pasiones del alma para poder conocer su propia concepción de la ira en cuanto a emoción y la de sus especies. Mi verdadera preocupación en este sentido es la de lograr deducir de la glosa de Tomás de Vio los principios que configuran una filosofía y una teología propias, junto al mismo Cayetano como he avanzado en aquellas conclusiones. Es decir, la cuestión, digamos, que he profundizado, y con esto cierro para no excederme, me ha llevado a conseguir me quedan 2 minutos, buenísimo, porque el planteo que está de fondo acá es lo siguiente, ¿no? Esto que señaló Henry de Lubac en el Surnaturel, sobre la cuestión de la naturaleza humana y cómo fue entendida en la escolástica. Es decir, el pensamiento del cardenal Cayetano representa muchísimas dificultades, al menos en lo que a mí respecta. En primer lugar, porque muchos de sus comentarios presentes en la edición leonina no han sido traducidos, o sea, hay que lidiar directamente con los textos latinos. No porque yo no conozca el latín y no lo haya estudiado, sino porque no tengo modo también de confrontar en algunas formas de traducción o algunas cuestiones de estilo, ¿no? del Cayetano. Y esto representa también una limitación para muchos de los que nos formamos en filosofía, que no tenemos lamentablemente digamos, un recorrido lingüístico o filolingüístico, por un lado. Y por otro, digamos, sinceramente no me esperaba encontrar con esto. Cuando yo estaba trabajando sobre este tema, pensé que la transposición iba a ser directa, es decir, bueno, Cayetano desestima la analogía de proporcionalidad y va a definir todo unívocamente, y no fue así. De hecho, pareciera que las tres especies de la ira en el comentario de Cayetano no son precisamente especies, no hay diferencia específica, sino vendrían a ser algún propio, tal vez, pero perteneciendo, digamos, he llegado a una nueva pregunta que no me había propuesto, pero bueno,
esa es la cuestión, y bueno, y no me excedo más, pero quiero recalcar que no estoy principalmente señalando al Cayetano como corrupto ortoma, como lo han señalado otros, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, él ha tomado la ocasión de los comentarios de Santo Tomás y en esa glosa ha logrado exponer o ha buscado exponer su propia filosofía y su propia teología, y es lo que estoy intentando hacer, tratando de reconstruirla. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, afortunadamente tenemos aquí al doctor Enrique Corti, así que lo vamos a presentar. El doctor Corti es profesor titular de Historia de la Filosofía Medieval y Metafísica de la Universidad Nacional de San Martín, investigador principal de CONICET Argentina. Su comunicación lleva por título Temor y temblor ante el mal, Nihil et malum en Anselmo de Canterbury. Enrique, cuando quieras te escuchamos, y si necesitas más tiempo, luego cuando ingresamos podés continuar. Gracias. Bueno, gracias a todos. ¿Se oye? ¿Se oye? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, costó mucho encontrar una vía, pero como suele ocurrir en la vida del hombre, las vías son lo más difícil, pero una vez encontradas empiezan a funcionar. Bueno, voy a tratar de ajustarme lo más que puedo al tema en cuestión y a los tiempos nuestros, ¿no? Sí, efectivamente, el tema es temor y temblor ante el mal, ¿no? En Anselmo. Hay muy pocos lugares en los textos de Anselmo donde utiliza expresiones como esta, horror, temor, temblor, miedo, cosas por el estilo. Es muy raro que Anselmo, digamos, hable de emociones, es muy raro. Sin embargo, aquí se despacha con un montón de ese tipo de vocablos, lo cual llama la atención. Ahora, esos vocablos están en medio de un tratamiento, a mi juicio, muy delicado, muy preciso del problema del mal. Voy a leer para tratar de evitar excederme, porque si empiezo a hablar me voy a exceder. En el terreno moral, el vocablo nihil deviene problemático a causa de la caracterización del mal como nihil privativum. Es sencillo decir que el mal carece de entidad y que su inconsistencia radica en una privación, que mengua algún bien allí donde fue posible y conveniente, además de debido en sentido moral, que dicho bien estuviese presente. Ahora bien, explicarlo resulta bastante más complicado. Frente a la caracterización del mal como nihil privativum, cabe formular al menos algunas objeciones de distinto tenor que exigen respuesta. Lingüísticamente es preciso justificar la utilización de nihil, porque si es aceptado como nombre, habrá de serlo con la indicación de su significado, o en caso contrario, si no, habrá que negar a sí mismo su sentido en cualquier discurso construido con nombres. Psicológicamente habrá que dar cuenta del estupor que embarga a la sola mención del mal, especialmente el mal moral, frente al cual no cabe ni siquiera resignación como frente a un mal físico. Metafísicamente se hace indispensable explicar qué clase de causalidad atribuir al mal, así caracterizado, cuyas consecuencias son tantas y tan variadas las pasiones que se adueñan del sujeto una vez abandonada la virtud, que parece por lo menos extraño que nihil pueda dar cuenta causalmente de esa situación. Para responder a estas cuestiones, a estas objeciones, se requiere en primer término recordar que Anselmo desestima que la voluntad que se ha tornado mala o su conversión misma hacia lo que no debió, constituyan el mal mismo. Descarta igualmente que la buena voluntad y su conversión constituyan el bien mismo.
Esto en sentido negativo. En sentido afirmativo, ¿a qué denomina Anselmo mal? ¿A qué se denomina mal? Así inicia Anselmo la cuestión. Comillas, dado que creemos que la justicia es el bien mismo y de tal modo la denominamos, hemos de decir que el mal es la injusticia y denominarlo de igual manera. Y como la injusticia es denominada así por privación de la justicia, habremos de denominar al mal según idéntico procedimiento y definirlo como privación del bien. Cierra comillas. Así ingresa Anselmo en el terreno del nihil privativum, carente de esencia. Ante semejante respuesta, formulada a partir de la fe, obviamente, espontánea e ingenuamente surgen en contrario objeciones, dialécticas unas y no dialécticas otras. En una pequeña lista, ¿por qué no hacer del bien una privación del mal? Y así como parece que en el fieri mismo de privación del mal algo se engendra que es el bien, de igual modo se engendre algo en el fieri de privación del bien que sea el mal. Segundo, si la voz nihil es nombre, significa, y si significa remite a un aliquid y no a un non aliquid. Tercero, es absurdo y vano que se espante el corazón ante la sola mención del nombre mal, si nada significa este nombre. Cuarto, la privación de justicia entrega a tantas diversas y tempestuosas pasiones que se adueñan del sujeto, abrumándolo e impidiendo vislumbrar su dignidad, que parece irrisorio atribuir a nihil tanta eficacia causal. Rechazar la objeción dialéctica, es decir, las dos primeras, requiere admitir cierto quidam, bastante extraño, por cierto, que sea a la vez nihil y aliquid, como también la posibilidad de diversas consideraciones en el significado del nombre nihil para que poder nombrar un tal quidam sea posible. Las diversas consideraciones nominales parten de la equivalencia non aliquid es igual a nihil. Así como la primera expresión, non aliquid, es un constructo negativo efectuado sobre aliquid en el que la negación deconstruye reteniendo la significación deconstruida. Así también ocurre con nihil. Se trata de un nombre que significa removiendo y que a la vez no significa constituyendo cosa alguna a cambio de lo removido. La cosa misma, significada y no significada por tal nombre, ha de ser aquello por lo cual, pro quo, se impone el nombre, y aquello que, quod, es inteligido cuando tal nombre es oído. Como lo prescribe el texto anselmiano, se trata de determinar cuál es el valor de suplencia de nihil, esto es, illud pro quo, además de indicar la cosa misma. Por ejemplo, res ipsa en términos de proslogion o res appellata en términos de gramático. Digo, indicar el sentido del nombre, es decir, aquel al que un inteligente se ve referido al oírlo. Tan precisa aclaración cumple un objetivo. Nihil y malum, según las consideraciones nominales, significan algo por remoción. Pero lo que es significado constitutivamente no es la nada, ni el mal que la reflexión percibe. Por favor. Bueno, tan precisa aclaración, decía, cumple un objetivo. Nihil y malum, según las consideraciones nominales, significan por remoción, pero lo significado no es la nada ni el mal que la reflexión persigue. En realidad, lo que se está buscando, y esta expresión es de Anselmo, es quasi aliquid. La razón de lo que acaba de decirse es que nihil, en el sentido que ahora se busca, aun cuando pueda ser tratado como negación, es más que eso, es privación, y por lo tanto requiere una ulterior especificación conceptual. Privación es negación de un bien determinado, porque es negación, pero asimismo es ausencia de un bien,
donde este bien debió estar y era conveniente que estuviese. Como puede verse, el paso de la simple ausencia óntica, no estar, a la ausencia moralmente calificada, no estar allí donde debió y fue conveniente que estuviese, exige el paso lingüístico de la simple negación indeterminada, el non aliquid, a una negación determinada. En términos anselmianos diríamos que es preciso pasar de un aliquid a un bonum aliquid. Lo dicho basta para responder la objeción. No puede tratarse el bien como privación del mal de manera simétrica a como se trata el mal como privación del bien, porque tratándose de una negación determinada y no de una simple negación, es preciso que algo esté, que deba estar y que sea conveniente que esté, junto con la posibilidad de no estar para poder establecer su privación. Como es obvio, el mal no está, no debe estar ni es conveniente que esté, de modo que ni siquiera le resta su mera posibilidad de no estar. El bien, en cambio, está, debe estar y es conveniente que esté, de modo que su presencia hace lugar a su posibilidad de no estar. Esta posibilidad de no estar constituye, actualizándose como negación determinada, el mal que denominamos privación o, en términos anselmianos, quasi aliquid. Esta es una expresión genuinamente anselmiana y que es muy difícil de encontrar, por no decir imposible, en otra reflexión medieval. Llamar quasi aliquid al mal es ofrecerse a la hoguera, como mínimo, ¿no? La segunda objeción se responde más sencillamente. La significación que cabe a nihil es la que se le asignó como removiendo algo determinado, es decir, como negación determinada. Por ser determinada, no puede tratársela como una simple negación. Por ser negación, no puede ser tratada como simple determinación constitutiva. Estas son las objeciones dialécticas. La respuesta a las objeciones no dialécticas, una psicológica y la otra metafísica, insume la mayor parte del tratado, donde Anselmo reflexiona estas cosas, que es el de casu diaboli. En realidad, me voy a centrar ahora en, para poder dar las respuestas finales, lo que hace Anselmo es generar un icono del ángel, o sea, cómo Dios ha ido construyendo el ángel, eso, en la imaginación de Anselmo, por supuesto, y en la hipótesis que él maneja. Esa construcción del ángel se hace en tres etapas o en tres niveles. En el primer nivel de gestación, lo que corresponde es la gestación de un estado moral embrionario, en el cual, si bien posee aptitud para querer voluntariamente, de ello no quiere cosa alguna. El segundo nivel de gestación corresponde a un estado moral, en el cual a la capacidad de voluntad se suma la voluntad de voluntad, orientada en este momento solamente a la beatitud. Esta otra expresión, la voluntad de voluntad, que Anselmo llama voluntas volens, es otro término muy específico de Anselmo. Decía, se suma la voluntad de voluntad, orientada en este momento solamente a la beatitud. Se le otorga al icono angélico la voluntad efectiva de ser feliz. Lo que ahora, por sí mismo y de hecho quiere, es la felicidad. Anselmo la llama voluntas beatitudinis. Lo que antecede determina que esta voluntas beatitudinis pretende la felicidad en la mayor medida que le resulte concebible. Desea, por tanto, ser semejante a Dios. Y lo desea de manera tal que no puede no desearlo. Es decir, el ángel desea necesariamente ser semejante a Dios. La voluntad en este nivel no es moralmente justa ni injusta, porque lo que hasta ahora puede querer, lo quiere de manera tal que no puede no quererlo. Y esa posibilidad, la de no poder no quererlo, no le ha sido otorgada. Hace, por tanto, lo que debe y constituye naturalmente un bonum aliquid. El tercer nivel de gestación, un segundo, por favor. También anda mal la computadora.
te avisaba que 2 minutos, Sí, Enrique. ya termino. Buenísimo. El tercer nivel de gestación procede incorporando al ícono angélico en construcción la voluntas justitiae. Es obvio que si se considera ahora este nivel aislado de los dos primeros, al igual que en ellos, solo estará disponible para el ángel querer lo que le conviene querer. Querría siempre y solamente lo que le resulta conveniente, sin poder dejar de quererlo. Si así fuese, nunca podría conseguir la felicidad porque nunca la querría libremente, ni de forma moralmente meritoria. Dado que, ni solamente presuponiendo que la voluntad quiere la beatitud, ni solamente queriendo la voluntad lo que le resulta conveniente querer, si en ambos casos quiere por necesidad y no libremente, puédese denominar justa o injusta tal voluntad, y dado que no es posible que sea feliz más que queriendo serlo y queriendo serlo justamente, es necesario sostener entonces que Dios ha hecho la voluntad de modo tal que estas dos orientaciones que le son connaturales, a saber, hacia la beatitud y hacia la justicia, estén mutuamente coordenadas. La coordenación de la voluntad es lo que yo llamo quiasma de la libertad. De tal modo, voluntas beatitudinis y voluntas justitiae se entrecruzan en modo quiasmático, que cuando es añadida la justicia atempera la voluntad de beatitud, pero como se conjura el exceso a la vez que no se anula la capacidad para excederse, se salva la integridad de la libertad. Y así como le resulta posible excederse queriendo la felicidad inmoderadamente, de modo semejante al querer ser feliz en el marco de la justicia, le resulte posible también no querer excederse y, sin anular su deseo, pueda no ser víctima de su fuerza imperiosa. Todo esto a fin de que quien, no queriendo de hecho lo que no debe querer, aún pudiendo quererlo, merezca el poder efectivo de no querer ya nunca lo que no le conviene querer. Y para que teniendo siempre la justicia mediante su moderada voluntad, nunca carezca de ella. Y también para que, en caso de perderla por la inmoderación de su voluntad, carezca de ella para siempre, no pudiendo por sí nunca más recuperarla. La coordinación de ambas orientaciones en el sistema que hemos denominado quiasma de la libertad significa simplemente el acatamiento del debitum creaturae. No tenemos más tiempo, Enrique, si podés cerrar la idea, Sí, por favor. Finalmente, Sí. 8 líneas. Finalmente, las objeciones no dialécticas hallan su respuesta. Lo malo que es la injusticia es siempre nada. Lo malo que es la incomodidad a veces es nada, como la ceguera. A veces es algo, como la tristeza o el dolor. Y esta incomodidad, que es algo, respecto de ella siempre tenemos odio. Oír el nombre mal no produce temor del mal que nada es, sino del que es algo y se sigue de la ausencia del bien. A la injusticia y a la ceguera, que son mal y nada, las siguen muchas desdichas que son mal y son algo. Esto es lo que causa horror con solo oír el nombre mal. La injusticia que nada es y la ceguera que tampoco es, nada causan, ni cometer un delito ni caer en un pozo. Lo que sucede es que si se tratase de una voluntad justa o de una vista operante, ni el delito ni el accidente hubiesen ocurrido. Nada más. Muchas gracias, Enrique. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes gracias. por la paciencia. No, por favor. Vamos a dar lugar entonces ahora a las preguntas entre los expositores, Celina, Enrique y Nicolás. Y mientras tanto, si les parece, el resto puede ir haciendo preguntas por el chat. ¿Sí? Sí. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta a cada uno de los dos. Una pregunta, una consideración. A Nicolás, una cuestión que me parece interesante cuando él plantea hasta qué punto
Cayetano interpreta correctamente a Tomás o es un corrector, como algunos dicen. Es toda una polémica muy importante, actualmente está sobre el tapete, como todos ustedes saben. Yo tengo una posición que querría compartir con ustedes y escuchar el comentario de Nicolás, y es que me parece que lo que pretende Cayetano es fundamentalmente hacer de Tomás una presentación filosófica. Esto es una corriente que se está dando tanto en la época de Cayetano como un poco posterior, como pasa también con Escoto, con la conversión, digamos, de unos libros estrictamente teológicos y un pensamiento teológico a un pensamiento filosófico con el Scotus Academicus. De modo que es algo que me parece que está en el ambiente de la época, el tratar de dar una lectura filosófica a un texto que tiene un contexto teológico. Y esto en el caso de la ira me parece particularmente interesante, porque uno de los problemas que tiene el tratamiento de la ira en el medioevo y en la primera escolástica es toda la tradición que más allá de Aristóteles y con muy pocos elementos en la teoría aristotélica de las pasiones, tiene que ver con la Biblia y con la adscripción de determinados sentimientos a la divinidad y de qué manera estos se pueden compatibilizar con sentimientos análogos en los hombres. Y precisamente el tema de la ira de Dios es uno de los problemas que han abordado mucho los santos padres y que los escolásticos de mediados del siglo XIII reciben como una concepción heredada y frente a la cual tienen que encontrar una especie de salida que muchas veces es, por ser intermedia, es ambigua, etc. Me parece, y no solo en este caso, pero también en este caso, en el caso de las pasiones, que el esfuerzo de Cayetano es hacer una lectura filosófica de Tomás de Aquino, acentuando los aspectos relacionados con la teoría aristotélica, o sea, eso que curiosamente Gilson le cuestiona a Cayetano, me parece, no es una casualidad, es algo que tiene que ver con la situación de la época en que la filosofía había adquirido una identidad y ya era diferente de la teología. Entonces, ese mix que era posible en el siglo XIII ya no es posible ni en la época de Cayetano, ni mucho menos después. Me parece que por ese lado iría la intención de Cayetano y la manera de resolver el problema. Bueno, como todo, es discutible, pero me parece que esa era la intención. Esto es lo que quería comentar. Y después, con respecto a la exposición de Enrique, más bien una cuestión para discutir. Dijiste que, si no entendí mal, que en la Edad Media el llamar casi algo al mal era no sé, un hapax, ¿no? Algo así, si no te entendí mal. Yo no estoy tan segura de eso, en el sentido que me parece que hay unos cuantos textos de los Santos Padres que tratan ese tema y si no recuerdo mal, es uno de los problemas, aunque por supuesto no de la manera tan estricta y tan delicada como lo trata Anselmo, es uno de los problemas que se plantea, por lo menos como planteo en esa ontología propuesta por Damasceno, ¿no? Entonces, me parece que hay sí, algunos antecedentes, y si bien de la manera, como lo dice Anselmo, te concedo que es un hapax, y que después justamente fue muy diferente la construcción escolástica, me parece que Anselmo recoge de alguna manera esta tradición de cierta entidad, vamos a decir así, ontológicamente positiva, por decirlo de alguna manera, del mal, porque era algo que ya venía de la tradición patrística y que de alguna manera ha sido recogida en algunos autores del siglo VII. Bueno, ese era un poco el comentario que quería hacer. Por supuesto, es discutible, como todo, el pensamiento de los santos padres es susceptible de muchas interpretaciones, ¿no? Pero
precisamente porque carecían de una tradición teórica asimilada, ¿no? Como hubo después de los carolingios, pero me parece que por ese lado puede ir la cosa. O sea, hay una tradición patrística en la cual el tema del estatuto ontológico del mal está cuestionado, está discutido. Y me parece que Anselmo hereda esa problemática. Gracias, bueno, gracias. Celina. No hablo más. Nicolás, te damos paso a las respuestas y luego Enrique, sí. Bueno, sin duda que sí, concuerdo sustancialmente en todas las apreciaciones. En primer lugar, voy a responder, digamos, ad primum. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo que la intención de Cayetano es explicar de algún modo, filosóficamente, a la Quinate. Recordemos que él se ocupa también, él interviene directamente en el Quinto Concilio Laterano con respecto a la inmortalidad del alma. Y tiene una durísima, digamos, tiene una durísima controversia con todo lo que fue, digamos, la escuela, si queremos, del aristotelismo padovano, y él llega a afirmar, hay un trabajo muy bueno de Ceferino Muñoz, donde él demuestra las etapas de la posición de Cayetano con respecto a la inmortalidad del alma, y él, o sea, Cayetano llega a afirmar, o sea, que no es posible demostrar racionalmente la inmortalidad del alma. Entonces, claramente está una discusión filosófica. Recordemos que su laurea, digamos, a maestro de teología la consigue en una memorable disputa con Pico de la Mirándola. Es decir, eso es clarísimo y es necesario subrayarlo, como lo ha hecho Celina, cada vez que se aborde el pensamiento de Cayetano. En segundo lugar, yo tampoco estoy de acuerdo, lo dije sutilmente, pero Celina lo ha entendido, es decir, esa crítica que le hace Gilson, que le dice un corruptor toma en una carta precisamente al padre. Yo no estoy tan de acuerdo, pero es una impresión que tengo, porque el otro día, esto lo comento, digamos, hablaba con un compañero, con un amigo, y me decía, ¿y cómo viene Cayetano? Y le digo, mira, Cayetano viene bien, el problema es que yo no estoy totalmente entendiéndolo. Y no considero que haya estado en su ánimo correrlo, ni ser un detractor de Santo Tomás, ni nada de eso. A mí sencillamente me parece que debido a su formación, debido a sus intereses filosóficos, debido también a las cuestiones que ha tenido que salir a debatir, no olvidemos que fue el legado del Papa, que estuvo inmiscuido en un montón de problemas, por ejemplo en España, con respecto al ingreso o no de las personas conversas del judaísmo a determinadas órdenes contemplativas. Es decir, fue un hombre de política, de religión y sin duda de filosofía. De hecho, él fue profesor de filosofía en La Sapienza, en Roma, cuando era, si no me equivoco, era maestro general de la Orden de los Predicadores. Entonces, en ese primer sentido, pero es así. Es decir, no se puede escindir todo este contexto, todo este, como decía Celina, todo este zeitgeist, digamos, de Cayetano, no se puede. En segundo lugar, el entendimiento, digamos, que tiene con respecto de las pasiones y las proyecciones que hace él, digamos, y voy a la cuestión bíblica. Él fue, al mismo tiempo que Lutero traducía la Sagrada Escritura, él hacía también una traducción propia de la Sagrada Escritura, consultando con rabinos de Roma, es decir, fue un exégeta también. Entonces, sin duda que también, digamos, ahí está puesta la cuestión. Y finalmente, esto es el tercer punto que doy de la respuesta, a la apreciación, es decir, yo considero que Cayetano, al menos entre nosotros, yo acá, digamos, hay escuela con Ceferino, bueno, que lo he conocido y que seguramente es conocido por todos ustedes, pero no hay muchos, por así decir, cayetanistas o cayetanólogos. Yo considero que se debe abordar un proyecto. En algún momento pensé en un PIP, por ejemplo, de CONICET o algo que lo abarque, porque Cayetano expresa de un modo particularísimo este espíritu de la época que señalaba
Celina, y que a mí, humilde, digamos, a mi forma de entenderlo, merece la pena ser estudiados desde de lo que fue como hombre de iglesia, desde, digamos, se pronunció en contra del matrimonio, digamos, de Ana Bolena, fue uno de los 19 cardenales que se pronunció en contra. Es decir, fue un personaje relevante. Entonces, abordarlo de la historia, desde la recepción, y este es otro tema, desde la recepción aristotélica, que hace, porque hay muchas cuestiones, por ejemplo, en el Tratado de Analogía, parece más, digamos, parece comentar a Santo Tomás desde Aristóteles que desde Tomás mismo, pero bueno, por eso digo, es complejísimo y a mí resulta interesante. Así que con eso respondo y me permito hacerle también una pregunta a Celina. Yo estuve siguiendo el debate, por ejemplo, y algunas lecturas que produjo Agamben, algunos escritos, sobre todo periodísticos, ¿no?, con respecto al estado de necesidad. Él ha escrito este año, ha tenido un entredicho, no sé si un entredicho, pero se han respondido mutuamente con Zizek o Zizek, con Bifo Berardi, etc. Y él, porque Bifo Berardi le dice que este estado de decepción, que este temor reside solamente en la imaginación de algo que no se conoce. Fueron publicados muchos de estos artículos en la colección Aspo, La sopa de Wuhan, La fiebre, Postnormales, etc. Y a mí me llama la atención, ahora no los tengo frescos, pero Agamben hace una serie de elencos, o sea, es como que pone algunos efectos de las restricciones impuestas a la libertad emanadas por la cuestión del decreto ley del gobierno italiano, ¿no? Entre algunas que sí recuerdo bien, hablaba de la suspensión de, por ejemplo, de todos los viajes educativos, y hablaba también de las suspensiones de los procedimientos de quiebra, etcétera. Y Celina habló también de la legalidad, de la moralidad y la legalidad. Y viendo, ¿no?, el mundo, ¿no?, como dicen los editores de Aspo, postnormales. Es decir, ¿cómo se sale de un estado de excepción, o como de un gobierno, es decir, de gobernar a través de decretos, leyes, en un estado de excepción que en principio puede llegar a ser legítimo, pero a lo mejor, por poner un ejemplo, en amplios, y también ha quedado demostrado con algunas manifestaciones a lo largo de todo el mundo, donde la población misma, digamos, lo pone en tela de juicio, y uno de los hechos en los cuales, digamos, se ha visto que este estado de excepción, es decir, los recientes acontecimientos que son por todos conocidos y que hemos visto todo por televisión, es decir, como que, o sea, que no sé acá, es decir, cómo se sale de eso, cómo se sale de esa legitimidad, porque realmente me preocupa, ¿no? Es decir, el año que viene nosotros tendríamos que volver a dar clase, Sí. Eso es. Perdón, vamos a darle lugar a las preguntas que le habían hecho Enrique y luego a Celina que responda la pregunta de Nicolás. Saulo, profesor Enrique, ¿podría comentar más sobre la distinción entre negación, vía remotionem y privación? ¿Tiene que ver con la diferencia entre el mal físico y mal moral? El profesor Enrique le ha respondido que la negación es lógica, de todos modos ahora podrá ampliar. La privación es moral, se trata de una negación determinada, por eso es quasi aliquid. Julián Barrera le ha preguntado a la doctora Celina, gracias por su disertación, me gustaría saber su opinión sobre la vigencia del estado de necesidad en la situación actual de la pandemia, más o menos relacionado con lo que decía Nicolás. En virtud de las asimetrías sociales existentes. Julio César, perdón, te cambié el nombre. La profesora Beatriz Reyes Oribe dice, un comentario y pregunta para el doctor Corti. Anselmo pone también la affectio volendi commodum como necesaria para garantizar la libertad. ¿Eso influye en su apreciación del mal como casi algo o no? Doctor Corti responde, es esencial, eso me parece el quiasma de la libertad. Saulo, gracias profesor Enrique, yo he comprendido la distinción. Al doctor Corti, muchas gracias por la excelente presentación exegética de su texto. Me gustaría saber si Anselmo repiensa el mal en diálogo con la división clásica del mal físico, metafísico y moral, en donde estriba, a su juicio, la originalidad de la reflexión anselmiana. Nihil es categoría anselmiana por excelencia, responde el doctor Enrique. Enrique, te damos lugar para responder
a todas las cuestiones presentadas. Bueno, primero a Celina, que fue la primera que formuló la pregunta. Sí, es verdad lo de la tradición, y también en Damasceno. Yo pensaría más en San Agustín como antecedente de esta, diría yo, convicción anselmiana respecto del mal como quasi aliquid. Pero en realidad lo importante, me parece a mí, en Anselmo, lo que es propio de él, lo más personal de él, es como lo hace no solo aquí en este tratado sobre el mal, sino en el Monologion, en Proslogion. En Proslogion es esencial en el argumento, en Monologion lo mismo, en la argumentación. Es el pensar en nihil. Anselmo es un pensador de la nada, digamos, no es un pensador del ser, es un pensador de la nada. ¿Por qué? Porque no se puede pensar el ser, sí se puede pensar la nada. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la nada que del ser. ¿Por qué? Porque a pesar de estar más cerca de la nada que del ser, estamos. Con lo cual, para Anselmo, pensar el ser es lo mismo que pensar la libertad. Y básicamente, en relación a la nada, es el acto creador de Dios. Ahora, a Celina puntualmente, digamos, lo que me parece esencial es, en esto del quasi aliquid, es precisamente que Anselmo, no son palabras de Anselmo, son palabras mías, ¿no? Lo de la negación determinada. Me parece que se acerca mucho a Hegel, pero muchísimo antecede esta mención anselmiana de algo que yo llamo la negación determinada, a la misma noción hegeliana. ¿Por qué? Porque esto de, digamos, que la remoción conserve y que la conservación no fosilice, es más o menos lo mismo que hace Anselmo en su famoso argumento de Proslogion. Es decir, el argumento de Proslogion prueba porque no tiene fin, es infinito como la dialéctica. En eso radica la virtud del argumento anselmiano, ¿no? Es decir, o en palabras de Agustín, comprehendisti, ergo non est Deus. Por lo tanto, si querés parar en la comprensión, tenés que abandonar el argumento y tenés que abandonar todo el camino que estabas haciendo. Entonces, en este preciso sentido, yo creo que de negación determinada, y lo que yo también le puse ese nombrecito raro, el quiasma de la libertad, que en definitiva es el cruce dramático entre la voluntas commodi y la voluntas justitiae. ¿Sí? ¿Qué es la voluntas beatitudines? Es querer la felicidad como si fuese una cosa, como si fuese el cometido de una vida, como si fuese el... No. La voluntas beatitudines es el ejercicio de un equilibrio esencial entre el comodum y la justicia, en donde ni el comodum avasalla la justicia, ni la justicia avasalla el comodum. Por esa razón somos libres y por esa razón somos semejantes a Dios. A Dios también, seguramente, le ocurre algo parecido, ¿no? Sodoma, Gomorra, la expulsión de los mercaderes del templo, la destrucción de los egipcios. Digamos, no lo puedo pensar de otra manera. Es decir, esta voluntas beatitudinis, que es en definitiva, es una de las expresiones con que podemos denominar el amor divino, no es tranquila, no es quieta, no es muy parecida a lo que la racionalidad humana piensa respecto de sí y de Dios. Esa es un poco la respuesta que le doy a Celina, pero sí tiene razón. Anselmo está en una tradición, pero nadie hay en esa tradición que piense el mal como una negación determinada al mejor estilo hegeliano. No hay otra persona que lo haga, que yo sepa al menos. Y después, ¿qué otra pregunta había? No te oigo. Unas que habías respondido
por escrito, sí. Pero por eso digo, si querés volver a comentar más sobre la distinción entre negación, y me parece que ahora un poco lo has ampliado, vía remotionem y privación, sí. Si tiene que ver con la diferencia entre el mal físico y el mal moral. La negación es lógica, la privación es moral, le estabas respondiendo. Sí. Y el otro era de Beatriz Reyes Oribe, si Anselmo pone también la affectio volendi commodum como necesaria para garantizar la libertad. Sí, imprescindible. Esta última pregunta, la voluntas commodi es imprescindible. Si no hay voluntas commodi, no hay voluntas justitiae, y tampoco voluntas beatitudinis, porque estaríamos privando al hombre, aún en su naturaleza caída, lo estaríamos privando de poder seguir aspirando a la felicidad. Respecto de la negación y privación, digamos, Francisco Suárez en la Disputación 54 habla de la negación, la privación y la relación de razón precisamente como entidades de razón. Bueno, para Anselmo la negación es una entidad de razón, pero no así la privación, porque la privación tiene una connotación moral que la negación no tiene. Por eso es importante distinguir una de la otra. Y la última pregunta que había para ti es sobre si Anselmo repiensa el mal en diálogo con la división clásica del mal físico, metafísico y moral, en donde estriba su juicio la originalidad de la reflexión anselmiana. No que yo haya leído, que yo sepa, no lo hace Anselmo. O sea, no es una preocupación de Anselmo la distinción clásica o la reflexión clásica acerca del mal físico, el mal moral. No, ninguna. Para Anselmo la ontología es moral. Por lo tanto, no puede pensar el mal más que en términos morales, de la misma manera que no puede pensar el ser más que en términos morales. Y por eso la categoría nihil es tan importante. Y agrego una sola cosa más. Para Luisa Ripa, que mandó un correíto ahí lateral, haciendo alguna alusión, le digo que sí. Le digo, ¿qué? No, que le contestes, no lo vi el chat. Sí, perdón. Le digo que sí. Me pone, no es para responder. Y yo algo le puse, pero efectivamente coincido con ella y soy solidario y simpatizante con las analogías que ella establece, sobre todo con la que hace con Heidegger, porque Anselmo es un pensador de la finitud, y Heidegger es otro pensador de la finitud. La finitud en Anselmo es inseparable, diría yo, de la gracia. O sea, pensar la finitud y pensar la gracia para Anselmo son dos caras de una moneda que no podemos evitar, ¿no? La una exige y necesita la otra. Y de ello es prueba el último tratado en la vida de Anselmo, ¿no? El de Concordia, en donde Anselmo da muestra de una madurez y sobre todo de un crecimiento espiritual y reflexivo como anteriormente no había manifestado. Yo todavía me debo porque lo tengo que hacer para mí, me debo una reflexión grande e importante sobre el de Concordia, pero ya la voy a hacer. Eso es todo. Muchas gracias, Enrique. Por favor. Nos queda todavía tiempo, pero no de Zoom, hasta las 12:30. A las 12:30 cortamos hasta las 13:30, en que volvemos a ingresar para la mesa 2. Yo voy a finalizar ahora la mesa, volvemos a ingresar ya para que Celina tenga junto con Nicolás, esos 10 minutos de la respuesta a la pregunta que falta, ¿sí? ¿Les parece? Bien, gracias. Bien. Bueno, sí, Celina, sí. Yo tenía una pregunta de Nicolás que se relaciona en parte
con una pregunta que me hizo Luisa Ripa y que contesté por chat de modo privado. Ella pregunta cuál es mi opinión sobre la identificación que hace Agamben entre el poder médico y el nazismo. Y bueno, también Nicolás se refiere en su pregunta y en sus consideraciones a esta importancia que está tomando actualmente la teoría del estado de excepción. Después hay otra pregunta, pero se refiere al estado de necesidad, es una pregunta diferente. Yo creo, en primer lugar, que hay que distinguir, en el caso de Agamben, que es la pregunta puntual de los dos, entre lo que es su construcción teórica, reflexiva, desde el marco de la teología política, al referirse al estado de excepción en diferentes obras de gran envergadura, ¿no? Como Homo Sacer, y otra cosa son estos escritos, yo diría, circunstanciales. Yo no tomaría, por ejemplo, lo que escribe en La sopa de Buham como, digamos, una doctrina acabada. Son comentarios periodísticos que muchas veces también hay que ver en qué marco y en qué contexto de respuesta a las cuestiones que se les plantean están dichos. De modo que en ese contexto, por ejemplo, ciertas identificaciones, como pregunta Luisa Ripa, entre el nazismo y el poder médico, son discutibles. Son discutibles desde un punto de vista estrictamente filosófico, porque están dichas, a mi modo de ver, en un contexto periodístico en el cual pueden haber algunas analogías, no están desarrolladas teóricamente. Personalmente creo que esas aproximaciones en parte son válidas y en parte son discutibles, fundamentalmente porque los contextos son muy diferentes. El contexto en el cual el nazismo tiene sus actividades de control médico, ¿no? Y de control general, social, psicológico, etcétera, y el contexto de la pandemia, son contextos diferentes, no solamente por la época, sino también por las circunstancias que los producen. No nos olvidemos que después de todo, Alemania estaba en una situación de guerra. O sea, en realidad los teóricos del nazismo estaban aplicando una teoría que se puede remontar a Carl Schmitt, que precisamente considera el estado de excepción como caso clarísimo el estado de guerra. Y esto no solamente Carl Schmitt y otros pensadores similares, sino también algunos que son pensadores, diríamos, de una corriente liberal, como Werner Goldschmidt, por ejemplo, que sostiene lo mismo, ¿no? El estado de excepción como un estado que se da en un contexto de guerra total. Es diferente del caso de la pandemia. Entonces, me parece que aproximar ambas cosas en estos dichos de Agamben es en realidad un recurso periodístico, porque de hecho la gente los aproxima, pero me parece que, digamos, hay diferencias importantes que Agamben tiene que comprender, sin duda. Lo que sí me parece que hay una analogía es en que en ambos casos, lo que quiero decir, lo que percibe Agamben, lo que a mi modo de ver persigue Agamben, es señalar que en estos casos de totalitarismo, también podría ser el caso de Stalin, ¿no es cierto?, del stalinismo, lo que hay es una tendencia de los políticos que tienen el gobierno de un Estado a extender los límites estrechos que en su comienzo le da al instituto de excepción la teoría e incluso la ética. Me parece que ese es el punto, y también me parece que es el punto central en el que yo concuerdo con el escrito de Agamben, que se ha hecho famoso, obviamente, en La sopa de Buham, cuestionando o siendo mirando de una manera bastante diferente a la mayor parte de los colegas periodistas y pensadores que participan en esa obra. Me parece que el punto en el cual él se centra es más bien en una llamada de atención que si extendemos de una manera excesiva o inadecuada los límites del estado de excepción, entonces ya deja de ser un estado de excepción
en el sentido, digamos, en que lo generó su primer teorizador, Schmitt, para convertirse en un Estado estable, totalitario, en este caso de la humanidad, y no solamente de un país o de un Estado. En este sentido, yo me inclino a pensar, y por eso es que me preocupa el tema desde la filosofía medieval, que el pensamiento escolástico, así como ha sido restrictivo en el estado de necesidad, en la medida en que apliquemos estas concepciones al estado de excepción, también vamos a tener filosóficamente un resultado restrictivo que impediría, por lo menos desde el punto de vista moral, obviamente desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista de las relaciones políticas, es mucho más difícil, o legales, pero desde el punto de vista moral, creo que la aplicación o considerar el estado de necesidad como un instituto teórico conexo al estado de excepción, o como que puede servirle eventualmente de antecedente, me parece que tendría el beneficio de esa selectividad o estrictez de la construcción escolástica para declarar el estado de necesidad con, como yo he dicho, esa importante característica de que no lo convierte en un estado meramente una situación meramente aceptable o sino en moralmente bueno, o sea, es lo que hay que hacer. Ahí sí es donde yo creo que toda teoría de tipo escolástico que ponga condiciones objetivas y subjetivas al estado de necesidad y que sea utilizable para pensar el estado de excepción que ahora los políticos, los pensadores y los éticos están trabajando, me parece que es positiva. Después de todo, el estado de excepción, como su propio nombre lo indica, tiene que ser excepcional. Si se transforma en un estado habitual, deja de ser estado de excepción y entonces estamos ante una modificación total de las relaciones sociales y jurídicas. De modo que también me planteo si esta apelación al estado de excepción, que deja de ser excepcional, no es también una trampa teórica para no discutir lo que en el fondo probablemente habría que discutir, es el cambio de las relaciones sociales, estatales, etcétera. O sea, tienen que seguir existiendo los estados nacionales o tiene que haber un gobierno mundial. Bueno, todas estas cosas que son muy, muy vidriosas en una discusión filosófica y en una discusión política, podrían estarse soslayando con una especie de aplicación extensiva y permanente de la teoría del estado de excepción, porque esta teoría ha tenido, digamos, una acogida dentro de ciertos límites. Bueno, esta es un poco mi idea. Hay otra pregunta en la que justamente me preguntan si considero que existe un estado, gracias, de necesidad en este caso de las pandemias. Yo creo que en muchos casos están dadas las condiciones para plantear el estado de necesidad, pero insisto, el estado de necesidad en la teoría escolástica es algo que se ve en cada caso. Hay una teoría general que pone las condiciones, pero después en cada caso tiene que haber un juicio de prudencia por parte del individuo y por parte de quien lo juzga o quien está considerando la situación, un juicio de prudencia para ver si en ese caso concreto se da el estado de necesidad. O sea, no es desde el punto de vista escolástico, que yo he trabajado, no es un estado que se pueda declarar erga omnes sin ninguna distinción. Y esto me parece que es casi de sentido común. Hay lugares donde la pandemia indudablemente conlleva un estado gravísimo de necesidad en que hay que, bueno, hasta dejar muertos en la calle porque no hay otra salida, en fin, situaciones muy, muy terribles, pero hay otros casos en los cuales es muy discutible que haya verdaderamente estado de necesidad. De modo que mi respuesta sería, conforme a digamos, a esta síntesis escolástica, que están las condiciones generales o condiciones teóricas y en cada caso, mediante un juicio de prudencia, hay que ver si se dan o no se dan para aplicar estos resultados jurídicos y morales de la situación de inevitabilidad de la solución. Bueno, eso es brevemente en lo que puedo contestar a las preguntas dentro del tiempo que tengo.
Muchísimas gracias a todas las personas que han participado y que han preguntado. Y es una pena realmente que tengamos que cortar así el debate. Pero bueno, al menos todos tienen los mails de los colegas que se están presentando, así que se puede continuar vía mail con estas cuestiones. Les agradezco muchísimo nuevamente y sí, gracias Beatriz, realmente muy interesantes las 3 exposiciones. Yo también me he quedado con ganas de preguntar, pero lo haré por vía de email. Y nos reencontramos a las 13:30 con la mesa 2, donde van a exponer Carlos Tafarello Leme, Luisa Fernanda Ripa y Manuel Alejandro Serra Pérez sobre Tomás de Aquino. Muchas gracias, nos reencontramos 13:30. Gracias.